Inge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Inge. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Ignacio, una pregunta. No me presentas Sí. todavía de HCP, ¿no es cierto? De HCP, no, Inge. Y entonces hoy tienen que presentarme. ¿Sí? ¿Sí o no? No nos ha dicho que hagamos. No. O sea, la última clase lo que vimos fue, sí nos estaba dando de HCP, pero no nos enseñaba, por ejemplo, a configurar manualmente. Pero no les envié yo dos archivos. Archivos, no de lo que... A ver. Buenos días, Inge. Hola, buenos días. Buenos días, Inge. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buenos días. Pipa, 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 pipa. No, no, espera. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buenos días. Uy, bueno, a ver, creo que estoy un poco confundido con ustedes porque justo la semana anterior tenía un montón de cosas y así que no les he dado de HCP, ¿no? ¿O sí?
o empecé a darles DHCP más bien. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? No le estaba empezando a dar. Mm. Ya. A ver, la última clase que tuve con ustedes fue... el viernes 29, ¿no? Viernes 29 de julio. A ver. Viernes 29 de julio a las 11. A ver, veamos. Buenos días, Inge. Así es. Ya listo, a ver, ahora sí estoy... O sea, es que no sé, los videos también se guardan con una determinada fecha, pero al parecer está mal esto. A ver, permítame un segundito nomás hasta aclararme. Ya. Bueno, entonces al parecer, no sé, creo que he empezado a darles DHCP, me toca darles DHCP nuevamente, así que voy a presentarles este tema en este momento. Listo, ¿no? Creo que ahí sí me están viendo, ¿no? La presentación. ¿Sí? Ya. A ver, voy a abrir mi sesión de por acá. Ok. Ya, perfecto, ahora sí. Muy bien, empecemos. DHCP. Primero, ¿qué significa DHCP? Dynamic Host Control Protocol. Protocolo de control dinámico de host. Aunque el nombre no dice mucho, en realidad lo que sirve es para que haya un servidor que proporcione la configuración IP de los equipos. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que cualquier equipo, cualquier host, un host es un equipo que está conectado en la red. Para que se comunique este host con otros dispositivos, necesita tener una configuración IP. Y la configuración IP implica tener una dirección IP, una máscara, un default gateway y también DNS. ¿Sí? El DNS sería la dirección IP de un DNS, de un servidor DNS que podría estar dentro de nuestra red o fuera de nuestra red. Uno de los DNS más confiables podría ser el DNS de Google, cuya dirección IP es 8888. ¿Sí?
Entonces, esos son los datos que necesita un equipo para poder comunicarse. A ver, dirección IP, porque necesita saber el nombre y apellido de cada máquina, es decir, una identificación propia de cada máquina. No puede tener una dirección IP un equipo y esa misma dirección IP otro equipo. Tiene que ser única dentro de la red. ¿Sí? Dentro de la red digo, ¿no? Porque lo que pasa es que generalmente nosotros disponemos de direcciones IP privadas. Y una dirección IP privada sí se puede repetir en dos instituciones diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la universidad yo puedo tener la 172.16.1.15 y luego en otra universidad en China alguien puede también tener esa dirección IP, la misma dirección IP, pero son direcciones IP privadas. Las que no se pueden tener iguales son las direcciones IP públicas. Las direcciones IP públicas sirven para conectarse en Internet, ¿sí? Recordemos que yo he dicho que el equipo, cualquier equipo, necesita comunicarse a Internet, tiene que hacerlo a través de una dirección IP pública, pero nosotros tenemos direcciones IP privadas. Entonces se necesita de algún mecanismo que haga la traducción de la dirección IP privada a una dirección IP pública para que se puedan comunicar con el resto de la red, ¿ya? Este mecanismo se llama la NAT, Network Address Translation, ¿no? Traducción de direcciones de red, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes entiendan, porque sus equipos deben tener sus propias direcciones IP, pero generalmente, como están dentro de esa dirección IP es una dirección IP privada. Así que el DHCP prácticamente en el caso de ustedes, en el caso de estos laboratorios, tienen que utilizarse direcciones IP privadas, ¿sí? O sea, no pretendan ustedes, por ejemplo, de que ya crean su servidor web y que yo desde mi máquina, desde mi oficina, pueda conectarme a su servidor web. Eso no se puede hacer. Y no se puede hacer por el hecho de que ustedes están utilizando unas direcciones privadas, ¿sí? Si ustedes quieren hacer eso, entonces en realidad lo que tendrían que hacer primero es darse de alta en alguna institución que controla las direcciones y dominios IP, ¿sí? Entonces, solamente así, una vez que esté ya suscrito, claro, después de pagar una cierta cantidad, entonces se lo puede hacer. ¿Sí se me está escuchando bien? Sí, sí, Inge, una A ver, cosa, eso de HCP ya nos dio. ya les di. Ajá. ¿Y cómo me dice Ignacio que empecé a dar? Inge, es que se quedó más adelante en unas diapositivas y nos dijo que justo teníamos que hacer algo del grupo y nos iba a revisar. Y, y por eso quedó a la mitad y por eso se saltó y dijo que tal vez nos vaya a dar otra vez. Es que eso mismo no vi en el video, así que... Es que sí o sea, sí nos dio eso, pero más adelante ya dijo que hasta aquí quedamos porque teníamos que revisar eso no revisó eso del grupo de HTTP. Entonces quedó como que medias y ¿Y hasta dónde llega entonces el DHCP? déjame verle si creo que... No sé si por aquí o dónde, no me acuerdo. Ay, Porque esto es lo último, ¿no? Y ahí hay algunos parámetros que en los son parámetros, Sí, creo nos que sí, en dio. los parámetros. Eso nos dijo que teníamos que leer y Eso, que Ay, retomar. ay, ay. hasta aquí Entonces, llegamos, sí. básicamente ya les he dado la presentación esta, porque, claro, solamente algunos de estos parámetros van ustedes a utilizar. Si bien es cierto, yo les estoy poniendo aquí en esta presentación, pero es para que tengan una idea de lo que se puede hacer con DHCP, ¿sí? Así que en su práctica no van a utilizar todos estos parámetros, ¿sí? Así que sí, por eso les decía entonces que esto solo tienen que leerlo, ¿no? Para que se den cuenta qué nomás tiene o qué se puede configurar dentro de DHCP. Ahora, después de eso, hay una parte final que les dice, por ejemplo, si es que yo quiero solamente afectar, o sea, que estos parámetros afecten a un solo grupo a un grupo de hosts,
debo utilizar en el archivo de configuración la palabra group. Y dentro de esto, pues, está la subred, ¿sí? A la que quiero, por ejemplo, aquí poner el rango de direcciones IP que van a ser arrendadas dentro de esta subred. Y también podría agrupar a un host específico, ¿sí? Aquí estoy agrupando o estoy poniendo un host específico, ¿no? Es decir, si de pronto yo quiero que un host llamado, por ejemplo, servidor, ese host tenga una dirección en particular, una dirección específica. Entonces tendría que especificar de esta forma, ¿no? Porque si no especifico de esta forma, entonces podría tener una dirección cualquiera. Y a mí no me interesa que tenga una dirección cualquiera, sino que en DHCP, para decirle que quiero que tenga una dirección específica, tendría que especificar el host y luego sí los parámetros de ese ordenador. Y un ejemplo de configuración es esto, ¿no? Miren que está authoritative, esto hay que poner, ¿ya? Y bueno, este es un pequeño archivo de configuración, ¿sí? Es el dhcpd.conf, ¿sí? Ese es el archivo de configuración que está aquí. Y aquí se está especificando, por ejemplo, que el rango de divisiones que vaya a otorgar DHCP es de la 192.168.1.100 a la 192.168.1.110. Es decir, si ustedes tienen un computador que tenga, bueno, que tenga conexión con este equipo servidor, entonces el DHCP va a darle una dirección IP que esté en este rango, ¿sí? La máscara, también 255.255.255.0, ¿sí? Aquí tienen ustedes la dirección de broadcast de la red. Y bueno, pues nada más, ¿no? Aquí en este ejemplo no tienen nada más, ¿sí? Claro, más que de estos tiempos que ustedes tienen que ver en los parámetros que les indiqué en las tablas anteriores para ver de qué se trata, ¿no? Y de ahí nada más, esto es un ejemplo sencillo de la configuración de un servidor de DHCP, ¿ya? Así que más o menos eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Así que esto, bueno, yo estaba confundido, entonces pensé que esto ya había revisado. Y es lo malo de tener dos cursos. Y bueno, pues, tendría que revisarles yo este día viernes a ustedes. Y el día viernes, es que ahí ya se me complica un poco porque, claro, debía tomarles ahora prueba. Bueno, ¿saben qué? Lo que voy a hacer es, ya dejamos esto claro y no sé si les pasé yo dos archivos, aunque me dijeron los estudiantes del otro grupo que tenían algunos errores, ¿sí? Pero de todas maneras les puede servir, ¿no? Para una especie de guía. Así que eso es lo que les voy a pasar en este momento, ¿no? A ver, asignaturas. Este de aquí, DHCP. Y DHCP es del grupo 11 y del grupo 6. Del grupo 11 y del grupo 6. Quedan los mejores trabajos, digamos, sí, estoy acá. Ya. Hijo, no pensé que estaba tan atrasado con ustedes. ¿Por qué me atrasé tanto? Estaba más bien adelantado con ustedes. Bueno, la semana anterior fue fatal. Pero bueno, esto debería quedar para el día martes de la siguiente semana, porque claro, no van a tener tiempo hasta el día viernes de esta semana. Entonces, quedaría para el martes de esta semana. Pero también con DNS. Sí, eso vamos a hacer. Así que les voy a hacer una presentación de DNS. Profe, ¿y el DNS también sería de configurar en CentOS? Sí, todo esto en CentOS. Ya, profe. Todo en CentOS. Ya. Bueno, expliquemos entonces esto del DNS.
DNS viene de Domain Names Service, servicios de nombres de dominio, ¿sí? Así que vamos a dar principales conceptos, porque dentro del DNS pues hay varios conceptos que se manejan, así que vamos a familiarizarnos con algunos de ellos. Vamos a ver una breve introducción, hablar de lo que es el cliente DNS, porque DNS podría estar como un servidor, pero si hay un servidor, seguro también debe haber un cliente, ¿sí? Vamos a hablar de este fichero etc-hosts, aunque este fichero ya le mencioné en una clase anterior, ¿sí? Les dije además que este fichero hosts que está dentro de TC lo encuentran en la misma carpeta en Windows y en Linux, ¿sí? Así que aquí el DNS, hay como un DNS interno, ¿no? A ver, vamos a explicar de una vez esto porque, para que no quede un vacío, ¿no? Es decir, a ver, cuando yo abro un navegador y pongo un URL, por ejemplo, www.epn.edu.es, entonces lo que estoy haciendo es tratando de comunicarme con el servidor cuyo nombre es www.epn.edu.es. Pero recuerden ustedes que el trabajo, la transmisión de datos, la comunicación entre clientes y servidores, no se hace con nombres, se hace con direcciones de IP. Entonces, cuando yo pongo ese nombre en la ventana del navegador, inmediatamente lo que hace el navegador es ponerse en contacto con el servidor DNS. ¿Para qué? Para que el servidor DNS traduzca ese URL en una dirección IP, ¿ya? Y entonces ahí sí empieza la comunicación, ¿no? Porque una vez que se sabe la dirección IP, ahí sí empiezan todas las comunicaciones necesarias. En el caso de HTTP, por ejemplo, usar los GETs, los POTs, ¿sí? Es decir, envíos de peticiones, respuestas, ¿no? Entre el cliente y el servidor HTTP. Necesito entonces un servidor DNS que me permita hacer la traducción de un URL a una dirección IP. Pero el asunto es que esto requiere un poco de tiempo, ¿no? Es decir, primero abro el navegador y entonces el navegador tiene que comunicarse con un DNS que generalmente no está en nuestra red, está fuera de la red. Y eso involucra un tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los computadores en realidad? Los computadores guardan información en el caché. Y en el caché tienen esa información de la relación entre los URLs y las direcciones IP. Es como tener un DNS internamente en cada computador. Y esa información justamente es la que se almacena en este archivo hosts, ¿sí? Por eso es que en el host tenemos, a ver, voy a ver si es que les muestro por aquí. A ver, no sé. Bueno, ahí estoy en etc. Así que voy a mostrar el archivo host, a ver si está por aquí, host. ¿Sí? Y miren qué es lo que tengo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Tengo una dirección IP, 127.0.0.1, y a esta dirección IP están relacionados algunos nombres. Localhost, localhost.localdomain, esto es otro nombre. Otro es localhost 4, otro es localhost 4.localdomain 4, ¿sí? A esta dirección IP. Y más abajo tengo también una dirección IP, pero es una dirección IP versión 6. Y esta dirección IP versión 6 también tiene asociados nombres, ¿no? Todos estos nombres que ustedes ven por acá. Eso es justamente el contenido de un host, de la tabla host en el archivo host. Pero aquí podríamos, por ejemplo, lo que ustedes deben haber hecho en la práctica anterior con el servidor web, que debieron haber puesto una dirección IP, que sería la dirección de su servidor, y relacionarle con el dominio 1.com, con el dominio 2.com, con www.dominio1.com, con el www.dominio2.com, todos asociados a una misma dirección IP. ¿Sí? Eso debieron haber hecho, ¿ya? Aquí, simplemente a esta dirección IP, que es una dirección especial, ¿no?
¿Alguien sabe cómo se llama esta dirección? La 127.001. ¿Nadie? Esta es una dirección de loopback, ¿sí? Es una dirección que básicamente sirve para hacer pruebas, ¿sí? Miren, yo puedo aquí poner ping, hacer un ping, ¿no? Estoy en CentOS ahorita. Voy a poner un -C2 con el fin de solamente enviar 2 paquetes a la 127.0.0.1, ¿no? Voy a enviar, ¿ya? Envío 2 paquetes y hay respuesta, ¿sí? Es como que estoy utilizando los protocolos de TCP/IP con el fin de hacer una comunicación, pero no salgo de la red. Esa es la diferencia con hacer un ping a otra dirección IP, ¿no? Esta es una dirección IP especial, ¿sí? Es la que me dice si están funcionando bien los protocolos de TCP/IP. Y según lo que aparece aquí, porque hay respuesta, me está indicando que todo está funcionando a nivel de TCP/IP, ¿ya? Ahora, como hice un ping a una dirección IP, tal como está por acá, ¿sí? Ahora yo voy a hacer un ping a los nombres. Puedo hacer un ping a localhost, por ejemplo, localhost. Esto es hacer un ping a un nombre, ¿sí? Pero ese nombre va a ser traducido a una dirección IP. Y esa dirección IP, como ustedes ven, está en esta parte, 127.001. Es decir, ha habido una traducción del nombre, que es localhost, a una dirección IP, ¿sí? Eso es lo que vemos entonces en este archivo host, ¿ya? Bueno, ahora sí sigamos, ¿no? También dentro del cliente de DNS hay un fichero hosts.com. Vamos a ver este archivo hosts.com, a ver si está por aquí. ls hosts.com. Ustedes pueden visualizar aquí, ¿no? Hosts.com. Voy a ver cuál es el contenido de este archivo con cat hosts.com. Y solamente dice multigon, no dice nada más, ¿no? Solamente para ver qué es lo que contiene este archivo conf. Este no tiene mucho, o sea, porque estamos como cliente de DNS, ¿sí? Cliente de DNS. Una cosa es ser cliente y otra cosa es ser servidor. Recuerden ustedes que la instalación de los servidores es muy sencilla. Lo difícil son las configuraciones, ¿sí? Entonces, como hemos visto esta configuración, más bien dicho, este archivo de configuración hostconf, miren lo que contiene, es algo muy sencillito. Obviamente esto es sencillo porque estamos viendo en un cliente DNS, ¿sí? No estamos viendo en un servidor DNS la configuración, ¿no? Por si acaso. También hay un archivo resolve.com, veamos el resolve, catresolve.com, ¿sí? Y aquí prácticamente no hay nada. ¿Sí? En este archivo no hay nada, ¿ya? Porque solamente está como comentario, ¿sí? Y dice generado por Network Manager. Así que Network Manager es el que está manejando toda esta configuración de la tarjeta de red en este equipo CentOS, ¿no? Esto viene por defecto, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Y de ahí sí, el servidor DNS, que se lo instala con Vint. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, este es el contenido entonces de esta presentación. Y luego, pues, en el DNS se habla también de tipos de registros, ¿sí? Vamos a ver entonces unos conceptos, ¿no? La NIC. Esta NIC es una institución que se encarga de asignar los nombres de dominio en Internet, ¿sí? Todos los países tienen una institución como esta, ¿no? En forma genérica se le conoce como NIC, ¿sí? Técnicamente existe un NIC por cada país en el mundo y cada uno de estos es responsable por todos los dominios con la terminación correspondiente a su país. En nuestro caso es C. También hay ES de España, CO de, no sé si es de Colombia, bueno, US de Estados Unidos. O sea, a esos términos se refiere esta cuestión, ¿no? Pero cada país tiene su propia institución encargada de asignar los nombres de dominios en Internet.
También hay un concepto que se lo maneja aquí dentro de DNS, que es el acrónimo de Fully Qualified Domain Name, o nombre de dominio plenamente calificado. ¿Sí? Un nombre de dominio plenamente calificado es justamente uno así, mire, como está aquí, pc1.dominio.com. ¿Sí? Hay un dominio que es el dominio.com y el PC1 es el que está especificando a un equipo que está trabajando en ese dominio. ¿Sí? Y a ese se le llama justamente el FQDN. En Internet, los paquetes de datos viajan mediante el protocolo de red IP y funcionan mediante las direcciones IP. De forma general, utilizamos nombres porque eso es fácil para nosotros recordar. Por ejemplo, www.epn.edu.c, www.google.es, etcétera, ¿no? Son cosas que nosotros recordamos más fácilmente que, por ejemplo, la dirección IP correspondiente a estos servidores. ¿Sí? Así que esto tiene que ser resuelto por un DNS. Y ya saben, ¿no? En Linux, bueno, en Windows también, si es que yo hago ping a un nombre, o sea, por ejemplo, al www.epn.edu.c, ¿sí? Bueno, voy a ponerle -2 nada más para que solamente haya 2 paquetes. Pero dice que este nombre no es un servicio o servicio es desconocido. A ver, ¿qué me quiere decir esto? Me da la idea de que podría estar yo fallando porque en mi dirección IP. ¿Por qué? Porque ahorita me cambié a otra oficina y entonces estoy conectado con otra red. Así que voy a ver qué dirección IP tiene esta tarjeta de red. Y como ustedes ven, ¿cuál es la dirección IP? A ver, Darling. ¿Cuál es la dirección IP de mi máquina virtual CentOS ahorita? No sería la INET la 127.0.0.1. No, pues, si esa es la dirección de loopback, ¿se acuerda que le dije? Ah, sí. Así, el 1, que está aquí, dice 2 puntos y LO. Justamente LO viene de loopback. Así que todo esto que tiene que ver con el 1 es de loopback. Con el 2, ya tenemos una tarjeta cuyo nombre lógico es ENP0S3. Esa sí es la tarjeta de red de mi máquina virtual. ¿Qué dirección IP tiene? Gabriel Ordóñez. Sí, la de 2001.0.270.45. No, bueno, podría ser esa una dirección IP versión 6. Pero ahorita estoy trabajando con dirección IP versión 4. ¿Cuál es la dirección IP versión 4 de mi tarjeta de red? Sería más específica la pregunta. Podría ser que no tiene una dirección IP definida. Exacto. No tiene dirección IP ahorita. ¿Sí? Está con un conflicto mi máquina porque les digo que ya me cambié, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que ustedes en su casa estén trabajando normalmente y ya tiene dirección IP en su casa, pero después se vienen acá. Y como están conectados en puente, entonces en su casa su equipo se conecta al DHCP de su casa, que les da una dirección IP determinada. Pero cuando vienen, por ejemplo, a la universidad, hay esta máquina virtual, como está también con puente, se conecta al DHCP de la universidad. ¿Sí? Entonces ahí hay un conflicto. Vamos a examinar ese conflicto, porque es posible que ustedes también tengan esos problemas. Así que vamos a tratar de resolver eso. A ver, ya tengo esto de acá, estoy con CentOS, así que voy a ir a revisar la parte de red, a ver cómo está, ¿no?
A ver, de la red está como puente, ¿sí? Yo ahorita estoy con cable, así que eso estaría bien. Y sí, está conectado todo bien. Entonces, voy a ver si es que... A ver, pero ¿qué pasó? Bueno, a ver, en etc. Creo que hay un system por ahí. System. Sysconfig. Allá se ve. Sysconfig. ls. Y aquí. Network. Se ve a network scripts. Network scripts. Network scripts. ¿Ya? A ver, estoy en esta carpeta. pwd. Estoy en esta carpeta, ¿no? etc. Sysconfig Network Scripts. Y dentro de esta están esto de acá. ¿Ya? Y recordemos que el nombre lógico de mi tarjeta de red era ENP0S3. Es justamente la que está indicada acá. Así que voy a ver el contenido de este archivo, ¿no? Concat nada más. Sí, concat. If cfg ENP0S3. ¿Ya? Y veamos qué dice aquí. Dice tipo Ethernet. Está por DHCP, dice, ¿no? Proto DHCP. Sí, o sea, todo esto es correcto, ¿no? Todo lo que está aquí. ¿Ya? Porque me imaginé que estaba apagada la tarjeta de red, pero veo que está encendida la tarjeta. ¿Dónde veo eso? En esta parte, ¿no? Que dice on boot. Yes. Dice que que en el arranque, ¿no? Por eso dice on boot. En el arranque ya está activo. ¿Sí? Bueno, yo ahorita lo que voy a hacer es hacer un shutdown. ¿Sí? Shutdown -R para hacer un reinicio de la máquina. Y now, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Espero que después de esto ya tenga dirección IP. Si no, tendría de pronto por ahí otro problema, ¿no? Vamos a ver. Ya. Veamos entonces. Voy a ponerle root. La clave. Creo que le metí mal. No, bien está. IPA. Y no tiene dirección IP todavía. A ver, entonces, system, ctl, restart, network. Veamos, se está demorando mucho. Ya, pero sí se reinició, no me dio ningún error. Veamos con IPA. Pero no me da la dirección IP. Bueno, entonces la otra forma sería con el... ¿Se acuerdan el comando este que les indiqué para configurar la IP de un equipo en CentOS? A ver, ¿cuál es? Es NMTWI, ¿no? Modificar una conexión, vamos a ver, activar una conexión, veamos, sí, esto mismo, activar, conectando. Bueno, voy a ponerle atrás, así que voy a modificar, o por lo menos voy a ver qué es lo que dice. Y sí, está en automático, todo está bien, dispositivo tal, sí, y todo parece que está bien, así que vamos a aceptar. Acepto, y aquí vamos atrás, y de aquí aceptar, ¿no? Pero no me da dirección IP.
¿Qué problema tendré? No me da la dirección IP. Y una pregunta, ¿y en este caso sí habría como añadir una dirección IP? Mm, Con lo de sudo IP. ¿Sudo qué? ¿Sudo IPA? ¿Eso? Sí, sí, sudo IPA, ajá. De ahí añadiríamos la dirección IP con la máscara y... Sí, sino que verá, el problema es este. Yo ahorita estoy como en la conexión tipo puente, ¿no? Y entonces ahí se me conecta un servidor de HCP. El servidor de HCP es el de la Politécnica, ¿sí? Y ese le va a dar ciertos valores, pero estoy seguro que va a restringir ponerle una dirección IP, no me va a dejar, ¿sí? Porque claro, cualquiera puede venir, conectarse y poner una dirección IP y después navegar, no está bien. Entonces alguien debe controlar esa cuestión. O sea, por cuestiones de seguridad, no me va a dejar poner una dirección IP. Así que no es el problema. Yo realmente quiero que me dé una dirección IP, el DHCP al que estoy conectado. ¿Sí? Entonces, bueno, definitivamente, obviamente tengo internet porque estoy en el host, estoy usando Zoom, así que todo está funcionando, pero en la máquina virtual tengo algún problema. Tengo algún problema. Bueno, ¿saben qué? Después arreglo esta cuestión porque necesito terminar esto. Ya. Bueno, de forma general usamos los nombres. Es que por eso mismo quería yo indicarles, pero ya que no les voy a indicar en el CentOS, les voy a indicar acá en Windows, ¿no? Queda lo mismo, ¿no? Porque en Windows también puedo hacer esto, un ping, ¿sí? Porque por eso me acordé de CentOS. Dice, de forma general utilizamos nombres para identificar a los ordenadores. Entonces, si hago un ping a www.epn.edu.es, ¿sí? Entonces, cuando tengo esto, miren, ¿qué significa, no? Vamos a ver qué significa esto. Dice, haciendo ping a www.epn.edu.es y entre corchetes está una dirección IP. ¿Qué me quiere decir eso? Dos cosas. La primera, que hay un servidor DNS que está funcionando. Por eso, el DNS ha traducido este nombre, www.epn.edu.es, en una dirección IP, 172.31.10.60. Así que esta de aquí, la 172.31.10.60, es la dirección IP del servidor de la Politécnica. Bien podría yo entonces abrir un navegador y poner la dirección esta, 172.31.10.60, y me llevará a la misma página que a la www.epn.edu.es. ¿Sí? Da lo mismo. ¿Ya? Pero entonces aquí me quiere decir que hay un servidor DNS que me ha podido hacer la traducción. Yo lo mismo podría hacer con el www.google.es, ¿no? Y la dirección IP del servidor de Google es la 172.277.172.3. Esta es una dirección pública. Y la de la Politécnica que apareció antes, esta también es una dirección pública. ¿Sí? Porque, claro, deben tener direcciones públicas como para poder yo navegar a esos servidores. Aquí me dio una respuesta, ¿no? Me dio una respuesta porque el servidor de Google lo permite. Pero en cambio acá no me da respuesta porque el servidor de la Poli no permite hacer una respuesta, no me permite obtener una respuesta de ICMP. ¿Sí? ICMP es el protocolo que utiliza ping, el comando ping. ¿Sí? Pero por cuestiones de seguridad, algunas instituciones, algunas empresas lo utilizan, es evitar la respuesta de eco. Porque lo que pasa es que también a través del ping hay ataques a las redes. Por ejemplo,
Miren que si yo hago un ping a un servidor, el servidor tiene que procesar esa petición, ¿sí? Y eso se tarda un tiempo, ¿no? Así que imagínense que yo, por hacer que deje de funcionar un servidor, hago ping infinito, estoy haciendo ping a cada momento, ¿no? Entonces, ese servidor tiene que darme respuesta, ¿sí? Ese es un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí, por cuestiones de seguridad de la Politécnica, ha decidido que que evite la respuesta de eco, ¿sí? Entonces, por eso es que no tenemos aquí respuestas, ¿sí? Bien, ahí se quedó, ¿no? Ya, pero ya, con control C, listo, ¿no? Bien. Ya. Entonces, DNS lo que hace es convertir los URLs a direcciones de IPs. Para cumplir con esta función, se desarrolló algo que se llama el Servicio de Nombres de Dominio, el DNS. Bueno, aunque no dice aquí servicio, sino servidor de nombres de dominio, que permite convertir el nombre de cualquier ordenador en su dirección IP y viceversa. Esto quiere decir también que si hay una dirección IP, eso también es traducido a un nombre, ¿sí? Porque normalmente se trabaja con un nombre que es traducido a una dirección IP, pero también puede hacer al revés. DNS también puede trabajar al revés. Antes de DNS había algo que se llamaba ARPANET, ¿sí? Y este ARPANET trabajaba con un archivo que se llama el host.txt. Y en este archivo se almacenaban todas las relaciones entre las direcciones IP de todos los servidores del mundo con sus nombres URL, ¿no? Con sus nombres. Entonces, imagínense qué grande sería ese archivo, ¿no? Claro, al principio no había muchos servidores, pero después de esto fue creciendo de forma exponencial. Así que ese archivo se volvió inmanejable, ¿sí? Porque verán que ese archivo había que actualizarlo también. Cada día iban incorporándose nuevos servidores y esa información había que ponerla en este archivo host.txt, ¿sí? Así que como fue creciendo tanto, y además de este archivo que era enviado a los computadores, debía hacerlo vía FTP, que significa File Transfer Protocol, ¿sí? El protocolo de transferencia de archivos. Era enviado, ¿no? Este archivo desde un servidor hacia los demás servidores. Y eso hay que hacerlo todos los días a todos los servidores del mundo, chicas. Entonces sí era complicado hacer esto, ¿no? Por eso es que después tuvieron una idea, porque además con tanta cantidad de información, ¿no? Estaban los .com, .org, .es, etcétera, etcétera. Había un montón. Entonces dijeron, mejor que un servidor se encargue de todos los .com, que otro servidor se encargue de todos los .org, que otro servidor se encargue de los .es, por ejemplo, ¿no? Entonces se distribuyó así, de esta forma, toda esa información que se tenía en diferentes temas, ¿no? O sea, ORG, COM, etcétera, ¿sí? Pero de todas maneras, pues esto resultó problemático. Así que justamente por esa razón empezó a ponerse la idea de el servicio de nombres de dominio, que es DNS, pero que básicamente trabaja así, ¿no? Es una cuestión media jerárquica, ¿sí? Por favor, naveguen a estos tres sitios. Abran un navegador y naveguen a estos tres sitios. Profe, ¿podría poner la imagen otra vez, por favor? Muchas gracias.
Bueno, le salió que son 3 sitios diferentes, ¿no es cierto? No es la misma página, ¿verdad? Pero ahora hagan ustedes un ping a cada uno de estos nombres, usando el CMD, ¿no? Un ping a irtic.v.es. ¿Ya? Y otro ping a autismo.v.es. Y otro ping a cdlibre.org. ¿Ya? Bueno, y como ustedes ven, la IP del servidor, o sea, del nombre, a ver, la IP del correspondiente al nombre autismo.v.es es 147.156.222.65. Cuando hago un ping a CD libre, la IP es 147.156.222.65. La misma, ¿no? Y cuando hago un ping a irtic.v.es, tenemos también la misma dirección, 147.156.222.65. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Quizás porque se encuentran en el mismo servidor. Perfecto, Henry. Eso es justamente el trabajo que ustedes hicieron con el servidor web. ¿Sí? En la misma máquina ustedes tuvieron 2 anfitriones virtuales. Aquí en esta máquina por lo menos vemos 3 anfitriones virtuales. ¿Sí? Están todos en el mismo servidor. Y el servidor posee una dirección IP. ¿Sí? Solamente que, digamos, yo abro una ventana y apunto a irtic.v.es. Entonces, esto se comunica con el DNS me da la dirección IP correspondiente y ahí sí envío la información de petición de información al servidor. ¿Sí? Verán que yo estoy enviando la información desde mi mismo computador, o sea, estoy enviando peticiones sobre información a estas 3 URLs, pero desde mi misma máquina. Es decir, la dirección IP de origen es la misma para los 3 casos. Y la dirección IP de destino también es la misma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que hará aparecer 3 ventanas diferentes? ¿Cómo es que aparecen 3 ventanas diferentes? A ver. O sea, ¿cómo sabe el servidor que tiene que presentar esta ventana cuando me comunico a irtic.lo que sea? ¿Cómo aparece esta ventana cuando me comunico a autismo.lo que sea? No sé. Y otra a CD libre me aparece otra ventana. ¿Cómo sabe esto? Bueno, ya el servidor web se da cuenta, ¿no? El servidor web que está en esta máquina cuya dirección IP es la 147.156.222.65, se da cuenta por el tipo de petición que se está haciendo. ¿Sí? Entonces, dice, me está pidiendo información de este sitio. Entonces, enviémosle a la carpeta correspondiente. ¿Sí? Y después de eso, pues, saca el index HTML y es lo que muestra. ¿Sí? Porque ya saben que hay 3 índices, en este caso habría por lo menos 3 índices. Digo por lo menos porque es posible que haya dentro de este mismo servidor otro anfitrión virtual. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es posible gracias a que hay anfitriones virtuales. ¿Son sitios diferentes? Sí, ¿no es cierto? Son sitios diferentes. Para averiguar la IP, hemos hecho ping, ¿sí? Entonces ahí averiguamos la IP, haciendo un ping al nombre del dominio.
¿Qué IP se asocia a IP? Esta es la que hemos visto, la 147, 156, 222, 65, lo mismo que para autismo y para CD libre ORG. En la actualidad, una misma IP puede relacionarse a diferentes nombres. Es lo que estamos viendo. En este caso se tiene cuando, por ejemplo, en un mismo servidor web, se tienen varios servidores virtuales de páginas web. Así que DNS en la actualidad no solamente es capaz de convertir nombres en IP, sino que también es capaz de asociar la misma IP a diferentes dominios. ¿Sí? Es que antes no era así la cosa. Como habían poquitas empresas que tenían su sitio web, ¿sí? Entonces solamente se asociaba un sitio web a una dirección IP. ¿Sí? Pero ya con el paso del tiempo, pues esto fue mejorando. Así que ahora lo que se hace es asociar a una misma IP varios sitios. ¿Sí? Porque eso es lo que permiten ahora los servidores web. En el cliente DNS, estoy hablando del cliente, ¿no? Es necesario en todo ordenador conectado a Internet. O sea, todos necesitamos ser clientes DNS. ¿Sí? El funcionamiento del cliente DNS se basa en 3 ficheros. El host.com y el resolve.com. ¿Sí? Bueno, no me acuerdo si el resolve.com le mostré hace un rato. Pero aquí voy a ver si es que cd /etc, ¿no? /resolve.com. ¿Sí? Es que no es reset, sino cat, para ver el contenido, ya que es un archivo. El resolve.com es un archivo. Bueno, esto sí vimos, ¿no? Esto sí vimos y salió eso, ¿no? Generado por Network Manager. ¿Sí? Bueno, estos archivos ya hemos visto en qué consisten, ¿no? Este host ya hemos visto que contiene información de relaciones entre nombres y una dirección IP. ¿Sí? En el host.com, ahí no había mucho en realidad en este archivo. Y el host.com, vamos a ver. Ahí solamente estaba multi-on, nada más, ¿no? En el y en el host nada más vimos 127.0.0.1 asociados a nombres como localhost, localhost.domain, etcétera, ¿no? Así que son ficheros que son entendibles, fáciles de manejar, no son muy grandes. Así que en este archivo de hosts, este archivo fue heredado del antiguo ARPANET, donde ARPANET era el que creaba este archivo en el que se relacionaban los nombres con las direcciones IP, ¿no? Era un archivo muy extenso. Contiene la relación entre los nombres y las direcciones IP de todos los ordenadores necesarios en el arranque del ordenador, cuando éste todavía no tiene activados sus interfaces de acceso a la red y por lo tanto no puede consultar los servidores DNS. Claro, no tiene información del DNS para poder comunicarse al principio, ¿no? Entonces tiene que conectarse de alguna forma con alguna información que está en este archivo host.txt. Aunque dicho fichero está formado por 2 líneas inicialmente, pueden añadirse en él todas las líneas que se deseen, conteniendo cada una la relación entre los nombres de un ordenador y la dirección IP. ¿Sí? Así que vean ustedes, ¿no? Cuál es el contenido del archivo host en su servidor. ¿Sí? Bueno, no sé si es que tiene activo. Si no, podrían revisar el archivo host que está en Windows, ¿no? A ver, bueno, ahorita ya no hay tiempo porque hay que buscarle. A ver, déjame ver. Esto está en el C. Windows. Déjenme recordar. Debe haber un System 32. Dentro de System 32, a ver, drivers. Etc. Y aquí está el host. ¿Sí?
Entonces esto lo voy a abrir con algún editor de texto, ya que es un archivo de texto. A ver, abrir con blog de notas. Y listo, miren. ¿Qué es lo que tiene aquí? Justamente la relación entre la dirección IP y el dominio con que estaba trabajando en el servidor web. ¿Sí? En el dominio 1. Y a esta misma dirección IP, pues el del dominio 2. ¿Sí? Esto de aquí está como comentario, ¿no? Todos estos que están con almohadilla, numeral, son comentarios. ¿Sí? Pero esto es básicamente. Y ustedes podrían añadir aquí más información, ¿no? ¿Sí? Con el fin de no necesitar un DNS externo, sino que esto es como tener un DNS interno en cada PC. Y ustedes podrían ir aumentando información aquí. ¿Ya? Eso podría servir justamente para el servidor web. ¿Sí? Sí, el servidor DNS que van a hacer ustedes después es otra cosa ya, ¿no? O sea, ahí sí tienen que ustedes definir ciertas relaciones, ¿sí? Yo ya no quiero que usen el host. Verán, entonces esto es importante, ¿no? Cuando vayan ustedes a instalar su servidor DNS, ahí no van a usar este archivo host, porque eso sería como hacer trampa. ¿Sí? Es el servidor DNS el que debe proporcionarme esta información. Porque si ustedes ponen en el archivo host esta información, entonces es como que no usan el servidor DNS. Y para mí lo importante es que el servidor DNS esté funcionando como debe funcionar. Así que por favor verán, desde ahora ya les digo, no deben utilizar este archivo host. ¿Sí? Bueno, vamos a quedar ahí. Entonces el viernes terminaremos esto. ¿Sí? Y el martes, perdón, presentarían los dos servidores, ¿no? El servidor de HCP y el servidor DNS. ¿Sí? Bueno, quedamos ahí entonces. Hasta el viernes con ustedes, ¿no? Inge, disculpe, ese deber que tenemos que hacer de creación de... Hay un deber, crear usuarios. Creo que estaba para el 5. No, pero eso no lo hagan todavía. Sí. Allí. Si es que está, no lo hagan, porque esto viene del semestre anterior y todavía yo no les he enseñado a crear grupos y asignación de usuarios. Sí, eso lo voy a hacer después. ¿Sí? O sea, después justamente de esto, ¿no? Del DNS, ahí sí les terminamos con estos laboratorios que faltan. Bueno, no están viendo. Sí, terminamos con estos laboratorios que faltan, que son dos cositas pequeñas, 14.4.5 y el 14.3.4. ¿Sí? Así que esto sí me importa que hagan, ¿no? Servidor web, servidor de HCP y servidor DNS, ¿no? Y de pronto un servidor de correo también. ¿Sí? Bueno, eso ya lo veremos después. Ya falta poco, así que, bueno, veamos si tenemos tiempo. ¿Sí? Bueno, quedamos ahí, muchachos. Nos vemos el viernes. Ah, pues, Inge, una pregunta. A ver, El laboratorio que hicimos el 4.3 y el 4.5 creo que estaba hasta el día domingo. ¿Era de llenarle y entregarle? 4.3, no recuerdo. Porque la fecha ya estaba vencida para el domingo a las 10 de la noche ya estaba. Pero dice prácticas, dice usted. Del laboratorio. Por eso no veo 4, esas no tengo. Ah, dice esta Sí, también. No, esto Los no, laboratorios. digo que no todavía. La 14.4.5 y la 14.3.4 no todavía. ¿No todavía? Ah, ya. No. Como ya Listo, salía entonces. como la fecha vencida de este domingo, entonces pensé que ya había que entregarlo. No todavía. ¿Sí? Listo. Nos vemos, muchachos. Tengo una reunión ahorita. Hasta Nos vemos, luego. Inge. Luego, profesor.